Con relación a la pandemia del coronavirus, mm, me hace Carlos Iván, mi hijo residente en Chile, eh, una serie de preguntas muy interesantes que me parecen muy pertinentes y las cuales no he escuchado de parte ni de periodistas, ni de académicos, ni de políticos y mucho menos sus eventuales respuestas. Quiero transcribir algunas de esas inquietudes para compartirlas con ustedes. En primer lugar, y desde el punto de vista económico, todas que las preguntas son de carácter económico y social. ¿Hasta cuándo podrá una economía, o la economía global, o regional, o nacional, resistir el autoaislamiento, la autocuarentena? Veamos que la gran mayoría de las empresas, por ejemplo en el caso colombiano, que se habla de alrededor de 1 millón de empresas, son MIPYMES, micro, medianas y pequeñas empresas. O más bien, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Las grandes empresas son aquellas que tienen más de 250 empleados y que facturan en promedio al año algo así como 60 millones de dólares, que a la tasa de cambio de hoy, que supera los 4.000 pesos por dólar de Estados Unidos, estaríamos hablando de más o menos 240 mil millones de pesos al año. Es decir, esas son las grandes empresas. De tal manera que en Colombia encontramos que la estadística reporta algo así como 5 por cada 1.000, es decir, 0,5%. Es decir, que tendríamos por mucho algo así como unas 0,5 a 1% del total de las empresas colombianas son grandes empresas. El resto son pequeñas, micro, pequeñas, medianas, incluyendo FAMI empresas y aquellas que se denominan empresas autopersonales. Eh, la gran mayoría. Y que generan la gran mayoría del empleo, obviamente también. Una microempresa ocupa hasta 10 personas, una pequeña hasta 50 y una mediana de 50 hasta 250, y de ahí en adelante son las grandes empresas. ¿Qué pasa con estas pequeñas, medianas y micro y familia empresas? Que debido al aislamiento, a las medidas de contención de la pandemia, están enfrentadas al cierre, al menos a la suspensión de actividades. La gran mayoría de las empresas en este momento están limitadas a menos del 50% de su capacidad instalada. ¿Quiénes se han beneficiado? Como es propio del sistema capitalista, donde la solidaridad y la ayuda mutua prácticamente son inexistentes. Aquellas empresas que se aprovechan de la crisis, es decir, aquellas personas naturales o jurídicas que aprovechan la situación, el pánico, el miedo, el terror, la incertidumbre de la gran mayoría de la población, aupada por las medidas gubernamentales, que son básicamente palos de ciegos, porque no saben hacia dónde van improvisando, van copiando de manera automática las experiencias y las decisiones de otros países que ya se han, digamos, tomado hasta cierto punto, pero en condiciones distintas en muchas formas, y que se está esperando cuáles son los resultados. Entonces, si por ejemplo uno ve que las grandes compañías farmacéuticas o las compañías productoras de este adminículo que ahora se volvió prácticamente indispensable, aunque no hay claridad tampoco de si es bueno o malo consumirlo, utilizarlo, pero está totalmente agotado en el caso colombiano y en el caso de muchos países del mundo donde la gente salió masivamente a comprar por cajas, por docenas, etcétera, y en este momento no hay, y se dispararon los precios, de tal manera que los especuladores y los productores directamente de este adminículo han hecho unas utilidades extraordinarias, aprovechándose de la dificultad de la gente, del miedo de la gente. Y
Tal vez el comercio electrónico, ¿no? Que está aprovechando la situación de que la mayoría de la gente no quiere salir a los tumultos, a las aglomeraciones, a encontrarse con otras personas, etcétera, por temor al contagio. Pero, ¿quiénes han perdido fundamentalmente? Pues no solamente las micro, pequeñas y medianas y family empresas, también las grandes empresas, por ejemplo, las compañías aéreas a nivel internacional principalmente, que prácticamente están en tierra todas, los grandes navieros, las compañías de cruceros internacionales, los grandes buques de turismo, el comercio exterior prácticamente está paralizado, importaciones y exportaciones por temor a que los tripulantes o la misma carga sea portadora del virus tan temido en este momento. Entonces, digamos que las inquietudes de Carlos Iván en buena parte son: ¿y cuánto tiempo puede estar un país en cuarentena? ¿Cuánto tiempo puede soportar la clase trabajadora, los empleados, los asalariados sin empleo? Porque la gran mayoría de las compañías que trabajan pequeñas, medianas, FAMI, etcétera, micro, no tienen plataformas electrónicas, virtuales. Ha habido que cerrar empresas, ha habido que licenciar a los trabajadores, que aplazar entregas, pedidos, etcétera. En este momento en que todas las escuelas, todos los colegios, todas las universidades, todos los institutos de formación están cerrados, instituciones que en este momento significan millones de personas que no se están movilizando. Por ejemplo, la venta de gasolina, que se ha ido para el piso, la mayoría de la gente no está sacando sus automóviles, la gran mayoría de la gente está evitando tomar transporte público, etcétera. Esto conlleva unas pérdidas multibillonarias a nivel mundial, toda vez que se deja de demandar ese tipo de bienes y servicios. Entonces, la preocupación es, bueno, y si la situación hasta el 13 de abril, que es hasta donde van las medidas, tanto a nivel público como privado, en cuanto a vacaciones adelantadas y cese de actividades, si a partir de esa fecha continúa la expansión, que seguramente así será, porque es una progresión geométrica, de un día para otro se va multiplicando por 2 en promedio o por 1,5 la cantidad del día anterior, hasta que lleguemos a copar un 60, un 70, 80% de la población mundial y que se desarrolle por causa propia o por motu propio, si es que así se puede utilizar el término latino, el antídoto o el antivirus. Pueden pasar 2 meses, 6 meses, un año, año y medio. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con los pequeños empresarios, medianos empresarios, con los microempresarios? ¿Habrá que prescindir de toda esa cantidad de millones de trabajadores? En el caso colombiano estamos hablando de millones de personas, 6, 8 millones, sin contar con los informales, que se calcula puede estar entre el 50 y el 65% de la población económicamente activa. ¿Qué va a pasar con la producción agropecuaria? Con los abastecimientos, los abarrotes, con la distribución de los bienes y servicios, de los productos, los supermercados, las grandes superficies comerciales. Y adicionalmente con la educación. Uno podría decir, se puede educar la persona si quiere en la casa, medios audiovisuales, con YouTube, con Google, con las enciclopedias electrónicas, consultando profesores vía WhatsApp y otros medios electrónicos, las redes sociales. Eso puede aguantar, puede esperar. En libros, bibliotecas privadas, familiares, etc. Pero otra cosa es la producción, el abastecimiento, la oferta, el consumo y poder suplir la demanda de bienes y servicios que son producidos por millones de empresas. Hay una inquietud importante. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué decisiones va a tomar la autoridad administrativa? ¿Qué va a pasar con la administración de justicia, por ejemplo? Con la legislación.
si los congresos no se pueden volver a reunir, si no pueden darse normalmente las audiencias en los juzgados, no pueden reunirse las altas cortes, etcétera, por temor al contagio mutuo y simultáneo de las personas. ¿No será conveniente de pronto ver la alternativa, la opción, el modelo que adoptó el Reino Unido, de más bien permitir que el virus transite libremente y se contagie la gente que haya que contagiarse, que tenga que contagiarse, y de esa manera automáticamente, de manera natural, el virus se controle a sí mismo, se destruya por sí mismo, se desarrollen antivirus, se desarrollen defensas naturales por parte de los organismos de las personas? Esa es una alternativa. No me quiero meter en temas médicos, ni mucho menos, porque esa no es mi área y desconozco totalmente, soy absolutamente ignorante en esas áreas, pero sí pienso que las políticas sociales, las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas sectoriales, las políticas sociales, las políticas internacionales tienen que enfrentar este desafío tan violento, tan grande, porque va a terminar con buena parte de las fuerzas productivas, va a destruir miles de millones de dólares alrededor del mundo. Cada semana está destruyendo miles de millones, decenas y cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de las bolsas, en el caso de la producción, de la facturación, de la comercialización, del consumo en todo el planeta. En el caso de los viajes internacionales, de las importaciones y las exportaciones, el comercio internacional está profundamente afectado. Entonces, esto genera muchísimas otras preguntas que desde el punto de vista económico hay que tratar de resolver, hay que tratar de explicarle a las personas que pueden tener y deben tener seguramente muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas incógnitas alrededor de la incertidumbre que esto ha generado, que ha generado el pánico, no solamente médico, sino también financiero y finalmente económico y social, para que la gente tenga alguna orientación, alguna visión de hacia dónde vamos, no de 3 o 4 semanas, sino más hacia adelante, que hay que esperar, a qué hay que atenerse, sin tener obviamente la bola de cristal, ni ser Casandra, la hija de Príamo, el rey de Ilión, que podía ver el futuro. No, pero sí anticiparnos, prevenir, planificar, tratar de ver alternativas a esta situación que va a conmover profundamente la economía del mundo. Nunca pensé yo que en el siglo XXI íbamos a vivir una pandemia, a pesar de que no es apocalíptico ni mucho menos, como algunas personas lo están planteando, de manera ignorante, de manera atrevida e irresponsable, porque la tasa de mortalidad ciertamente baja, ya se ha controlado aparentemente el contagio y las muertes, por ejemplo en China, por ejemplo en Corea del Sur, por ejemplo en Alemania, donde no han muerto cantidad de personas significativas en estos últimos 2 países, y la prevención y el autoaislamiento y el cuidado de la higiene han dado los frutos esperados, pero sí el contagio y la tasa de progresión geométrica que esto conlleva es muy alta y conlleva gravísimos riesgos para la salud pública y finalmente para la cultura universal. Bien, estas son algunas inquietudes que quería transmitir y que me parecen interesantes. Muchas gracias y cuídense mucho.